desmentido. Pero quiero que hablamos ahora con una colega que ha trabajado mucho sobre la vida de Mauricio Macri, que es Laura Di Marco, meternos un poco en el mundo de las primeras damas, puntualmente de Juliana Aguada. Laura escribió el libro Macri, historia íntima y secreta de la élite que llegó al poder. Laura, muchas gracias por el tiempo acá. Robertino Sánchez Flecha en Radio de la Red. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Robertino? Bien, muy bien. Te cuento que yo escribí Macri y fue un bestseller del 2017, que Sí, yo lo sí. publiqué. Fue uno de los libros, bueno, hizo muchas ediciones Sí, y creo que es el libro, ¿no?, del macrismo. La entrevisté a Juliana Aguada sí. para ese libro y obviamente a Macri. Tengo muchas horas de grabación con Macri, es un libro sobre el macrismo. Así que bueno, te quería destacar eso porque, bueno, fue una Excelente. biografía importante Sí, y sí, muy importante de ese momento. excelente Sobre eso. todo por lo que Macri cuenta, bueno, Total. hice 60 entrevistas, inclusive con la propia Juliana, que jamás había hablado, Es y yo verdad. fui al Chalet de Olivos para hablar con ella. Es decir, que son testimonios de primera mano, esto es lo que te digo, no es que hablé con fuentes secundarias, sino con fuentes primarias, todos los amigos de Macri, Ujú. bueno, con el propio Macri a solas en los abrojos. Es decir, es un libro que realmente tiene mucho trabajo. Total, total. Nos interesa mucho de todo ese trabajo y reconstrucción periodística con ellos, aparte en un contexto en el cual Macri estaba en su prime, por decirlo de alguna manera, en la cúspide del poder. ¿Qué te quedó de lo que para él significaba su pareja, su compañera Juliana Aguada, y qué pudiste rescatar en las conversaciones con ella de lo mismo, ¿no? De su Mm, vínculo con Macri, pensando ahora en la separación. ujú. Mira, a ver, lo que Macri me contó, y está en el libro Macri, historia íntima y secreta de la élite que llegó al poder, es básicamente que su mujer era, a ver, que cuando él la conoció a Juliana, sintió que esa era una señal de que tenía que ser presidente, porque no lo hubiera podido hacer sin Fuerte, la contención de Juliana. claro. De hecho, él le aconsejaba, por ejemplo, a Santilli, esto me consta porque Sí, lo sé, que no tenga al lado una mujer politizada, ¿no? Porque la idea era llegar a casa claro. y tener un remanso, alguien que te contenga. Esto me lo contó él mismo y no digo que eso haya sido la causa de la separación con Nancy Pasos, pero un poco que después Santilli, bueno, es lo que hizo, ¿no? Después se conoció a alguien que está fuera de la política, que por ahí tiene otro perfil. Y esto era lo que él rescataba de Juliana, ¿no? O que él, Claro. bueno, valoraba de la hechicera. Lo tomó primero como una señal de que él tenía que ocupar otro lugar, ¿no? De que él tenía, que él tenía que ir por la presidencia, Claro. porque él dudaba sobre ese tema. De hecho, Macri padeció su presidencia, la padeció. Ujú. Tenía un sentimiento bastante ambivalente sobre eso, pero Claro. digamos, viste que hay presidentes que sufren el poder y otros que lo disfrutan. Por ejemplo, Sí. Menem lo disfrutaba. Bueno, Macri lo padecía. Macri Mm, padecía el poder. claro. Creo que era más interesante para él, ¿no? Haber sido Claro. presidente que ser presidente. Bueno, me acuerdo de un momento en la entrevista de Macri en lo de Mirta Legrand, que está también Mm, reflejado en tu libro con otras palabras, pero que en línea con lo que vos nos decís, él le cuenta a Mirta todo esto que vos resumías recién, ¿no? Como que llegaba a la Quinta de Olivos y encontraba a quien él llamaba la hechicera en su cable a ujú. tierra. Literal dice en su cable a Claro, tierra. En ese exacto. contexto dice la famosa frase de ver Netflix a las 8, etcétera, pero más allá de eso, él resalta mucho eso, ¿no? Que en el medio del padecimiento, me gustó esa idea que nos trajiste, encontraba la contención en su compañera en la Quinta de Olivos. Claro, esto vino también a colación. Yo trabajaba en Radio Mitre en ese momento y el Sí, año anterior, en el 2015, yo lo entrevisté en el 2016, yo había dicho, y él escuchaba el programa, un programa que hacíamos con Fernández Díaz y que era muy exitoso a la noche, lo escuchaban muchos políticos y lo escuchaba Macri. Yo había dicho algo así como que prefería una primera dama al estilo de Hillary Clinton, ¿no? ¿Viste? Cuando claro, estás hablando en una mesa. claro, Entonces él escuchó eso y se ofendió mucho por eso que yo dije. claro. Entonces, cuando yo firmé el contrato para hacer la biografía de Macri,
Él no me atendía al principio porque estaba ofendido por esto que yo había dicho. Entonces, cuando yo llego a la primera entrevista, se la hago en la Casa Rosada. Yo no lo conocía a Macri, después de, no sé, 30 años de periodismo político, conozco a todos, pero a Macri no, la verdad que no lo conocía, Claro. nunca lo había tratado a Macri. Y entonces me dice, bueno, la verdad que yo estaba enojado con vos. Digo, yo enojado, le digo, ¿por qué? Le digo, no, no, si no nos conocemos. Bueno, porque vos hablaste mal de mi mujer o la ninguneaste, no me acuerdo la palabra que usó, pero bueno, yo sabía que vos ibas a escribir una biografía, entonces me senté acá y dije, bueno, ¿qué hago? ¿La perdono o no? Y yo digo, ay, viste, a mí me agarró como una taquicardia, digo, por favor, que yo tengo que hacerle entrevistas a este hombre. Bueno, y ahí hizo una pausa ahí y me dice, bueno, está bien, decidí perdonarte porque mi mujer es sagrada para mí. Le digo, bueno, ¿podemos Uf, grabar, Mauricio? Bueno, y ahí me empezó a hablar de la hechicera, hermoso de por momento qué para era... arrancar la entrevista. Claro, exactamente. Y a esto que decís de Netflix, una entrevista que yo le hice fue en Los Abrojos, Sí, que él me había llamado un día para hacer una entrevista mientras desayunaban con su mujer y la nena, estaba su vocero Pavlovsky, y claro. en un momento entramos a la quinta, no había nadie en el living, miramos, no había nadie, estaba todo como medio oscuro, y de repente vemos dos cabecitas que sobresalían del sillón, del sofá, y era Juliana y Macri viendo The Crown. Claro, la serie de la reina de Inglaterra. Claro, claro, exactamente. La Claro. serie, sí, de la corona británica. Sí, sí, Exacto, así que es exacto. cierto que miraba Hermosa Netflix. imagen. Y Laura, ella, Juliana, Mm, ¿qué le pasaba con el poder? ¿Le gustaba? ¿Lo disfrutó? no. ¿O sentís que lo padeció también? Mira, yo la verdad que no tengo en claro cuántas notas hizo Juliana. Creo que la que hizo conmigo, yo estuve 1 hora y media hablando. Sí, Yo tuve como varios filtros antes de llegar a Juliana. La cuidaba mucho. Ella no quería claro. hacer notas, no quería hablar. De hecho, viste que digamos, no fue una mujer, como vos bien decías antes, que le robara protagonismo al marido. No, no, para Ella nada. también padeció estar ahí. Ujú. No quería que Mauricio sea reelecto, no quería estar ahí, digamos, no Claro. quería estar ahí, Pero no le sumo gustaba, algo, si me digamos, permitís, para complementar sí, la respuesta y compartirlo contigo. Es importante lo que vos dijiste. No quería que su marido fuese reelecto, pero sí. tampoco durante el mandato hizo algo para impedirlo, ¿no? Que es No, importante. pero se quejaba, no Claro, estaba contenta. Y además yo lo pude percibir, no me lo dijo, obviamente, cuando claro, hacíamos la nota. A claro. ver qué era lo que ella le molestaba. Ella es una mujer por fuera de la política. Y bueno, la verdad que el kirchnerismo le hizo la vida imposible a Macri. ¿Te acordás que Sí, la sí, amenazaron de muerte a su hija, ¿no? Imagínate, vos sí. tenés una hija. Y eso ella lo padeció el bullying, padeció, qué sé yo, lo que le decían a su marido, que lo querían Ajá. fusilar en la Plaza de Mayo. ¿Te acordás cuando lo dijo Delía? Sí, Por ahí sí, nosotros que sí. somos periodistas estamos acostumbrados a esas cosas, Mm, o que trabajamos en la grieta, en el barro, digamos, pero hay gente que no lo soporta eso, que le total. tiene un costo emocional muy grande. Mm, Entonces, bueno, sí, bueno, en un momento, incluso creo que lo publicó Fontevecchia, mm, por favor que estos 4 años terminen, no aguanto claro, más. claro. Y de Laura, todas maneras lo acompañó bien. Ujú. Pablo Vinocourt te saluda. ¿Cómo estás? Te quería ¿Cómo estás, Pablo? preguntar, en función de tu conocimiento de los personajes, conocimiento privilegiado, por cierto, ¿qué crees que pudo haber pasado para que se terminara esta historia? Que parecía una de esas historias que iba a durar por muchísimos años más. Parecía una Sí. pareja totalmente sólida e instalada. Ujú. Bueno, a ver, yo no tengo info de este momento, ¿no? Ujú. Pero así info como la que yo te contaba que tenía durante Macri presidente. Pero, a ver, lo que sí sé es que el desgaste empezó durante la pandemia. Claro. Creo que en la pandemia también naufragaron varias parejas, ¿no? Mauricio también es un hombre, ¿te acuerdas que cuando se casó con Juliana dijo no me voy a casar más? Sí. Eh, es un hombre inestable afectivamente, porque eso también lo heredó de Franco Macri. Uy, fuerte Vos eso. ¿Cómo fijate, es? Es un hombre inestable sí, afectivamente. sí, es un hombre, sí, inestable Como que afectivamente. oscila en sus emociones. Y viste que, bueno, él tuvo varias parejas. Una Sí, cosa importante que él decía de Juliana era que se parecía mucho a Yvonne Bordeaux, que fue su primera mujer. claro, claro. La Y yo madre de ayer sus pensé, 3 hijos. las madres de sus 3 hijos, Claro, claro. exactamente. Ujú. Bueno, a ver, no es un hombre que haya consolidado una pareja
así definitiva. Definitiva, exactamente. Claro. Pero sí, es una de sus características es la inestabilidad afectiva, ¿no? Porque también cuando estaba en pareja tuvo crisis con esas parejas. Yo el otro día lo escuchaba a él. Viste que uno copia muchas cosas de la historia familiar, ¿no? Sí. Repite historias. Y escuchaba que él decía algo así. Le preguntaban por su biografía a Franco, ¿no? Que muchas de las cosas que él cuenta las escribí yo antes en Macri. Él no leyó ese libro porque una vez yo le pregunté, ¿leíste, Mauricio, el libro? Me dice, no, porque no me quiero enojar con vos. Bueno, Calabres a más no poder. Sí, no quiero enojarme con vos, así que prefiero no leerlo. Claro. Pero por eso, bueno. Entonces él dice, no sé qué le preguntan de Franco, y él dice, papá, el gran fracaso de papá o la gran falla fue no haber hecho una estructura afectiva sólida. Es verdad, sí, lo he escuchado. Sí. ¿No? Esto es lo que lo debilitó. Claro. Y yo ayer cuando estaba en La Nación Más y dábamos la noticia de la separación, dije, y vos hiciste lo mismo. ¿No? Claro. Si yo pensaba de Macri, bueno, también, ¿no? Porque claro, pero, Laura, la información que yo tengo es que hubo desgaste, aburrimiento, que apareció alguna persona como tercera en discordia. Esto es un rumor. Pero vos tenés info más allá de lo que escuchamos. Sí. Pero no lo quiero, digamos, no me ¿Por qué no lo tenés chequeado o porque ni... preferís no decirlo? Porque es un rumor consistente y segundo que no quiero meterme en ese barro porque no es lo mío. Está bien. Que lo cuenten los muchachos del espectáculo. Ok, les das tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Pero bueno, eso, la crisis empezó en la pandemia. Creo que también ellos tienen perfiles diferentes, ¿no? Sí. Juliana es... ¿cómo explicarte? Es una chica más simple, ¿no? Que creo que probablemente a Mauricio le pudo haber fascinado eso, además de que es hermosa, ¿no? Es una mujer hermosa, pero yo creo que él también, bueno, es un hombre que entiendo que en la pandemia esto se pudo haber complicado, porque es un hombre realmente, Mauricio, cuando vos lo agarrás fuera del grabador, es un tipo inteligente, es un tipo profundo, con el que podés hablar de muchas cosas, que se analiza hace muchísimos años. Y tal vez me parece que eso, viste, cuando uno tiene una pareja larga y cuando pasa la belleza, la sexualidad y un montón de cosas, empieza a pesar, ¿no? Vos también querés un buen conversador al lado, alguien, un compañero con el que puedas mantener una conversación en tu mismo nivel. Me parece que eso también pudo haber influido. Más la historia de los Macri, ¿no? Claro. Que su papá tuvo miles de novias y que murió solo, ¿no? Y a su vez, algo último, bueno, no queremos robarte más tiempo, pero para compartirlo como conclusión es que Macri, a partir de la pandemia, después de haber salido del poder, no dejó de tener su libido muy fuerte en la política, en el poder, tanto por el lado de la FIFA como por el lado de el intento fallido de búsqueda de regreso al poder de Juntos por el Cambio, luego del PRO, como que sigue profundamente activo, y esta última parte, en lo personal, desde la cobertura periodística, política, sé que ha sido con mucha resistencia de ella. Bueno, por esto que yo te cuento, esto que te cuento. A eso sumale, bueno, el tema de los Aguada, que siempre una parte de su familia estuvo en contra del matrimonio con Macri, un poco que eso la alejaba de su familia, de su sobrina, de Alejandro Aguada. Claro. Pero te voy a contar algo, lo último, que para mí fue una clave. A ver. Cuando yo lo entrevistaba a él, estaba escribiendo un libro, no estaba escribiendo un libro, en realidad estaba leyendo historias no políticas, yo soy escritora también, de un libro que después se llamó Los Cuadernos de Laura. Claro. Entonces Macri escuchaba esas historias y había una historia en donde alguien se enamoraba y se desenamoraba, por sintetizártelo. Alguien le gustaba a una persona y después cuando había concretado ese deseo, se desenganchaba. Entonces yo siempre terminaba con una frase. Y esta frase era en realidad de Guillermo Oliveto, un especialista en consumo, que decía, no hay deseo que tolere su concreción. No hay deseo que tolere su concreción. Claro. Entonces cuando yo lo entrevisto a Macri, me dice, esto es totalmente verdad. Cuando vos querés algo y lo tenés, ya te desencantás y querés otra cosa. Total. Me gusta esa idea. Sí, fuerte. Yo lo aplicaría a esto, ¿no? Total. Digo, ¿por qué la inestabilidad afectiva de él? Claro.
Claro, claro. Un poco también la lógica del poder, ¿no? Lo tengo y quiero más. Quizás. Lo tengo y quiero más, Total, o lo total. tengo y no sé, viste que vos te comprás algo, te encanta y después, bueno, nada, no lo usás o no te gusta tanto. Por eso digo, ¿no? No hay deseo que cuando vos lo concretás, Clarísimo. bueno, ya no es tan deseable, ya no es tan Total. deseable. Laura, muchas gracias por el tiempo, muy grato conversar contigo. Laura Di Marco, periodista y autora del libro, léanlo, Macri, historia íntima y secreta de la élite que llegó al poder, así que gracias por el tiempo, Laura. A vos, gracias. Un saludo para tu audiencia. Un abrazo, Laura Di Marco, a propósito de la separación de Macri y Aguada, Cande, que trajo coletazos fuertes.